Buenas noches, compañero. Inicio mi presentación de trabajo de tesis para mostrar lo que fue mi investigación. Este trabajo está presentado para el Seminario de Investigación 2. Este trabajo lleva como título La violencia escolar en relación con el aprendizaje. Desde una parte del impacto en la educación, el trabajo está desarrollado para buscar una reflexión y por tanto una indagación a la problemática de la violencia en los centros educativos, en el caso específico de Puebla, no en toda la ciudad, pero sí en la escuela. ¿Qué relación existe entre los elementos de violencia escolar y la acción que tiene con el aprendizaje? La problemática es que se ha visto que la violencia escolar está sido identificado como bullying, pero se sabe que es multifactorial, así que a nivel mundial la problemática ha venido siendo estudiada para poder abordar la problemática. Se ha iniciado con una búsqueda bibliográfica y revisión. La investigación se llevó a cabo en una secundaria técnica del municipio de Puebla, en la zona de oriente de la ciudad, perteneciente a una de las colonias con mayor índice de violencia entre la población. Este centro educativo, por la facilidad que nos han proporcionado, pues podemos hacer el levantamiento de información. Se puede hacer el levantamiento de información. Este trabajo está conformado en primer lugar por la descripción de los antecedentes, el planteamiento del problema y sus objetivos, como la hipótesis de la investigación. En una segunda parte se plantea el marco teórico, la investigación, la violencia escolar y los aprendizajes como términos que hay que explicar. En la tercera parte se presenta el marco metodológico utilizado, la metodología de la investigación o los hallazgos de investigación que se realizaron, luego el análisis de resultados. Por último, se presenta una conclusión, así como sus limitaciones y sus alcances en el trabajo. Para empezar, la metodología a realizar está relacionada con un tipo de metodología cuantitativa no experimental. Para ello se aplica el cuestionario que ayuda a recabar la información sobre la violencia y lleva el estudio de varias variantes. Se toma en cuenta en el caso del aprendizaje se toma en cuenta el aprovechamiento que han tenido los estudiantes por grado de estudio en el ciclo escolar pasado y presente, es decir, cuánto saca el primer grado, el segundo grado, el tercer grado en promedio en general por ciclo escolar. Y esto se compara entre los de primero, los de segundo y los de tercero, y luego de lo que obtuvieron el año pasado, ciclo escolar 2024 al 2025 y ahorita el 2025 al inicio, ¿sí? Su promedio en la primer corte de calificación. Bueno, para identificar pues las variantes que se van a investigar está la violencia y por otro lado el aprendizaje. La violencia está definida no solo como un acto que se ejerce como daño, sino que tiene diversos sentidos, ya sé que ejecute diversos sentidos y los que lo ejecutan pueden tener un origen diferente, ¿sí? Entonces la violencia no se ve desde una sola perspectiva. Por otro lado, el aprendizaje está relacionado con el conocimiento de alguien como consecuencia de la experiencia de esa misma persona, ¿sí? Los antecedentes sobre esta problemática se describen como que en la mayoría pues han existido campañas a nivel internacional y nacional sobre
disminuir la violencia, en este caso la violencia escolar. La violencia escolar actualmente se vive y se manifiesta en muchas formas en las escuelas, y los pedagogos han estudiado cómo es que esta tiene efectos externos, que también tiene consecuencias externas, consecuencias internas en la escuela y viceversa, cómo se ejerce esa violencia y cómo afecta a varios aspectos de la vida cotidiana de los alumnos. Desde el planteamiento del problema, pues la violencia escolar se vive por los estudiantes en su mayor medida en la secundaria, cuando ellos empiezan a tener mucho más libertad y piensan que la conformación de esta violencia o el ejercicio de esta violencia pues no tiene nada que ver con su forma de comportamiento, aunque pues se sabe que aquí intervienen varios actores como los padres de familia, el entorno en donde viven, la sociedad, lo que miran por los medios de comunicación. Actualmente en México se ha visto que la violencia a nivel social ha ido en aumento y por lo tanto se ve reflejado en las escuelas. Es un tema tan importante que el Estado actualmente tiene un programa a nivel nacional sobre la erradicación de la violencia. Tanto mirar a los que la sufren como a los que la ejercen. Dentro de las preguntas de investigación para este trabajo se tiene que una sola pregunta, ¿cómo impacta la violencia escolar en el aprendizaje de los estudiantes de una secundaria en el municipio de Puebla? En este caso, pues estamos tomando en cuenta el nivel secundario. Dentro de la hipótesis se dice que la violencia escolar como un fenómeno reflejo los entornos familiares, sociales en que viven los jóvenes tienen una repercusión en la forma de los aprendizajes. En su objetivo general se reconoce que la violencia escolar como un factor que repercute en el aprendizaje de jóvenes estudiantes. Y otro de los objetivos específicos es reconocer los tipos de violencia que los jóvenes tienen, identificar la diferencia de tipos de violencia que los jóvenes practican, desde la que más ejercen hasta la que menos ejercen. Identificar las conductas que afectan el aprendizaje, en las que en ese contexto escolar pueden afectar el aprendizaje. En marco teórico conceptual, bueno, ya lo hemos dicho, pues por un lado tenemos el término de la violencia y por el otro lado tenemos el término del aprendizaje. La violencia escolar está vista desde diversos ángulos y ha sido retomada desde instituciones ya formales para el estudio de la violencia en diferentes etapas del desarrollo de los seres humanos, pues ser desde la niñez, la adolescencia, la adultez y la madurez, ¿no? La vejez. También está que la violencia escolar tiene una repercusión a nivel cultural, porque esto nos permite reconocer que la violencia se puede seguir ejerciendo desde la escuela hasta ámbitos sociales, de trabajo y familiares. Para el análisis de este trabajo se presenta que la información está recabada por un levantamiento de información, el cual fue hecho con un instrumento. El instrumento fue tomado a través de una prueba ya estandarizada que se ha trabajado con se ha trabajado en, en España y en otros países de América Latina, los cuales estos trabajos se ven pues ya basados en lo que se ha mostrado en otros países, ¿sí? Aquí el análisis de nuestro trabajo está centrado en que se levantó el cuestionario con 40 ítems utilizados
centrados en la información sobre la violencia entre los alumnos, los cuales tienen 5 factores de estudio. Por un lado está la violencia física, todo está dirigido a de violencia de estudiante a estudiante. Por un lado la violencia física directa, luego la violencia física indirecta, la exclusión social y la violencia a través de la tecnología. Por el tiempo con la que se dispuso para alcanzar y aplicar este trabajo, bueno, se había hablado ya con los directivos y con los docentes, nos pudieron ayudar a aplicar esta prueba en alumnos entre 12 y 15 años, que son los 3 grados que conforman la escuela. Participaron el 70% fueron mujeres y el 30% fueron varones, lo que nos da una idea de que dicho estudio tiene una perspectiva de violencia de las que ejercen las mujeres en su mayoría, y en las de varones en menor medida, por el número de los quienes contestaron la prueba. La prueba duró alrededor de 20 a 25 minutos. Se llevó a cabo entre las semanas del 1 al 11 de diciembre, ¿sí? Y se aplicó en los 3 grados. ¿Sí? Según los resultados, la violencia está presente en todos los grados, solo va variando según el número de alumnos que tiene cada grupo, si es que quisiéramos la violencia que se ejerce en cada grupo. Se ha visto que los alumnos en primer grado entran más tranquilos, en segundo grado es cuando toman mayor confianza y es cuando presentan más actividades de violencia. En tercero pues ya están como más en algún momento más tranquilos, pero se sigue viendo el tipo de violencia mucho más puntual, sobre todo en entornos tecnológicos. También de los 5 aspectos, los 3 grados presentan los 5 aspectos de violencia, ¿sí? La violencia física no directa, pero la que más presentan en su mayor es la violencia física indirecta, que ahí entraría a través de la tecnología. Ellos utilizan mucho la tecnología para agredirse, hasta tienen